Pues toca meternos en uno de esos temas que os encantan, que es la movilidad, y damos ya la bienvenida este mes a Félix Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Óscar. De nuevo andando Burgos sentado. En este caso, en este escritorio donde nos gusta poner sobre la mesa temas, y te aseguro que son muy seguidos, por los espectadores y a la gente. Es que la movilidad nos mueve, literalmente, ¿no? Nos gusta, queremos movernos seguros, pero además también nos gusta, al menos, y aquí me pongo yo en primera persona, abrir un poco la mente, es decir, romper aquello de lo que estamos acostumbrados y que de pronto yo lo paso muy mal con vosotros, contigo, con Pedro Mediavía de Burgos. Eso es que te hacemos pensar. Claro, me rompéis, vengo con una idea y salgo con otra y bueno, unos conflictos, esto se tiene que acabar, ¿eh? Bueno, pero bueno, con muchos temas. Es terapia y en las terapias siempre se sale un poco tocado. Tiene que haber un poco de choque, evidentemente, Claro. tiene que haber un conflicto con uno mismo. Bueno, vamos a entrar en materia. Hemos hablado muchas veces, lógicamente, de los itinerarios peatonales, hemos hablado de pasos de cebra y de esos momentos tan sensibles que son ese cruce en el que el vehículo y el peatón se pueden encontrar porque están en un sitio donde conviven. Y antes de los pasos de cebra tenemos cruces mucho más regulados, que son los de los semáforos. Y ahí también vosotros habéis puesto muchas veces el acento pues, sobre los tiempos o sobre cómo está configurado a veces esa señal semafórica con los ámbars. Bueno, vamos a entrar en materia, uno por uno. Vamos con los tiempos, que seguro que me vas a decir que son pocos. Bueno, pues efectivamente. Es poco tiempo de paso porque, en esencia, el tiempo semafórico está calculado para las necesidades vehiculares. Con los años se ha ido rectificando e incluso la normativa de accesibilidad señala claramente que tiene que haber un mínimo de tiempo para cruzar. Pero la realidad nos dice que es poco aún así, ¿no? Y es poco, sobre todo cuando cruzamos arterias o avenidas importantes, ¿no? De varios carriles. Nos vemos muchas veces en la tesitura de que no nos da tiempo y nos tenemos que refugiar en los refugios, valga la redundancia, ¿no? Los refugios, esta parte de la mediana, ¿no? Que te quedas en tierra de nadie. La parte de la mediana que tiene que existir sí o sí cuando hay una distancia considerable, una distancia mínima, a partir de la cual, si los tráficos están regulados en dos fases, de tal forma que cruzo primero una calzada y luego la otra, pero también para cuando no nos da tiempo, que suele ser bastante escasos. Ten en cuenta, Óscar, que los perfiles de la población son multitud y muy variables, ¿no? Desde niños a personas mayores, a personas con discapacidad o movilidad reducida, movilidad reducida condicionada por muchos factores, ¿no? O que puede ser puntual, temporal, por una cojera o un accidente que hayas tenido. Y la propia la situación de la calzada, el pavimento deslizante, si mojado. Llueve, si hace sol, si no. Claro. Entonces, todo eso el tiempo se establece, a pesar de establecer un mínimo deseable, es un mínimo estándar, ¿no? Pero siempre a favor de los tiempos vehiculares. Por tanto, nosotros incluso lo hicimos en una acción muy visualmente en la Semana Europea de la Movilidad del 2019. Por cierto, luego podremos hablar, si quieres, de lo que estamos pensando. Sí. Visibilizando precisamente esa variedad de perfiles que hay en las personas, de tal forma que no le daba tiempo a la anciana a llegar, ¿no? Con los tiempos. Y en el caso concreto, la Avenida Cantabria, que es donde lo hacíamos, pues vimos que casi todos los cruces no superan los 25 segundos de paso, que vemos que se queda corto en muchos. De modo que tenemos la problemática de los tiempos semafóricos por un lado. Luego tendríamos, por ejemplo, la casuística de los semáforos de pulsador, de los de demanda, ¿no? En los cuales pulsas. Por cierto, es de agradecer que en estos tiempos no toques físicamente y acercándote tenga el contacto y se active la demanda, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con situaciones en las que, a pesar de haber pedido la demanda, el tiempo de espera sigue siendo igual al que si hubiera finalizado el ciclo y te correspondiera pasar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, Félix. No sé si acerté o no acerté en esto, uno de los semáforos de acceso al hospital universitario, en la perpendicular, ya no es en la propia avenida Islas Baleares, sino en la perpendicular. Recuerdo haber estado parado con varias personas, creo recordar que con mi madre, pero había varias personas. Y entonces mi madre, la mujer, daba, cuando llegaba un peatón nuevo daba, todo el mundo daba, hasta que yo dije, ¿pero para qué dais? Si está sincronizado con el semáforo de la avenida principal. Se giraron todos
y el semáforo de la avenida principal se puso en verde y entonces se puso en rojo el de los vehículos y pudimos pasar los demás. Es decir, todo el mundo estábamos dando al botoncito, yo no sé si fue inspiración casual o lo que fue, pero daba la sensación de que por mucho que los peatones diéramos al botoncito, fue la combinación semafórica. La activación por demanda debe ser una solución para cuando el tráfico peatonal es mínimo, respecto al tráfico, claro, o a determinadas horas va a ser mínimo. Pero en un acceso tan importante como es que ya sabemos que la accesibilidad peatonal cojea por todos los puntos al hospital, ¿no? Lo vemos. Y además es que en esa calle que tú me hablas, además tenemos cuesta, bueno, y cuesta. Sí, de todo. Cuesta y cuesta, de hecho, ¿no? es muy habitual, yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? El peatón que pulsa, se aburre, pasa con el semáforo en rojo, claro, y al rato ya se pondrá el semáforo en verde o lo que sea. Claro, bueno, es que si tú estás solicitando pasar y vas a tener que esperar al mismo tiempo que eso, pues que no se diseñe con pulsador. Y es evidentemente pone en riesgo genera una situación de riesgo que de otra manera no tendrías. Si yo sé que tengo que esperar mi tiempo de rojo sin pulsador, voy a esperarlo o no, en función de dónde estés y las características, pero bueno, en principio esperas y asumes que tienes que esperar. Pero si encima que estoy pulsando y no se me pone en verde, entonces ya el viandante llega hasta una situación de hartazgo, ¿no? Uno piensa, estará roto. Es decir, voy a pasar porque estará roto. Claro, bueno, eso también lo puedes pensar. Entonces dices, pues bueno, pues paso cuando vea un hueco, ¿no? Un hueco razonable. Pero en cualquier caso, si tenemos pulsadores, tienen que ser atender a la demanda de esa pulsación, esperar una secuencia de tiempo razonable, ¿no? Porque no puedes parar de golpe el tráfico, lógicamente, pero ha de funcionar. Y luego tenemos los de detección por presencia, ¿no? Sí. Como en el puente Malatos, que por lo que me han comentado ha tenido varios fallos en algún momento reciente. Y esto hace que que ya no es que no atienda a la demanda, sino que no reconoce a la persona que está esperando, y por lo tanto pueden estar pasando vehículos que aquello seguirá ante esa tesitura no hay un cálculo razonado de tiempo de espera. ¿No tienen un plan B este tipo de sistemas? Es decir, si pasado 2 minutos no hemos detectado a nadie, porque también habrá que coordinar a los vehículos para que no sigan pasando. Imagino que sí, pero es que entramos en la cuestión de que siempre hemos criticado, ¿no? La tecnología estará para apoyar, pero la inteligencia ha de ser humana en la planificación y cuestionar. ¿Es necesario que haya un detector de peatones en este punto donde de manera frecuente pasan peatones y por lo tanto han de estar regulados sí o sí? ¿O no es necesario, ¿no? ¿Es necesario que sea con pulsador o no es necesario? ¿Bajo qué criterio, ¿no? Entonces, introducir, luego además van acompañados de una información visual que van pasando letra por letra en el cajón del semáforo, espere verde, ¿no? Pues eso ya lo sé, yo que tengo que esperar verde, ¿no? Me han acostumbrado desde que soy pequeño, ¿no? ¿Tú sí has visto que en Málaga han estrenado unos semáforos nuevos? ¿No lo has visto? No. Pues no sé si decirte. Con la figura y las voces de Chiquito de la Calzada. Ah, pues... ¡Quieto, no pases! ¡Vamos! Sí. Pues eso puede ser muy cómico, pero bueno... no sé si incentiva o para qué sirve, pero hay de todo. Igual tiene más visitas ese punto y al final... En cualquier caso, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, estamos primando, en este caso, el vehículo al dueño de la vía frente a lo demás, ¿no? Porque siempre tenemos la sensación de cruzar la carretera. Espérate que ahora nos dejan, ¿no? Eso es como corre. Luego es curioso, con esto que me dices de Málaga, que lo desconocía, que se puede innovar en lo tecnológico y es aceptado, ¿no? Cuando se trata de orientar a los movimientos peatonales, pero cuando queremos rediseñar espacios físicos tenemos todas las trabas del mundo, ¿no? Para que sean más amables o recuperar espacio. Entonces, a eso hay que hacérselo mirar también las instituciones. Vueltas, no una, varias vueltas. Antes de acabar con los semáforos, yo tengo un problema. Sí. Que como yo lo tengo como conductor, seguro que tú como peatón también lo tienes. Como si yo no fuera peatón alguna vez y él no condujera, ¿vale? Pero me pasa en el pasaje de Radio Popular, te pongo ese ejemplo, pero pasa en muchos, ¿no? Uno llega con su coche y se encuentra un semáforo en ámbar todo el rato. Pero algunas veces ese semáforo en ámbar para los peatones está en rojo y para los peatones o está en verde. Entonces yo tengo que ceder o no
en función de hacer así y mirar qué pasa para el peatón, porque yo en principio tengo que dejar pasar o no a un peatón, pero solo si el peatón tiene o no el semáforo en verde o en rojo. Digo, tan difícil sería que el semáforo que me diga a mí lo que tengo que hacer me lo diga a mí y al peatón se le diga al peatón. No sé si quitarla. En el caso del pasaje de Radio Popular, me viene a la cabeza otra cosa. Ahí no había semáforo. Ahí estaba un paso de cebra. Ahí hay un paso de cebra. Y el paso de cebra significa lo que significa. Yo creo que tiene más sentido que haya un paso de cebra y signifique lo que significa que un semáforo que no sabemos cómo funciona, que genere incertidumbre tanto al conductor como al peatón. Dicho esto, el tiempo de verde para el peatón tiene que ser verde para el peatón y el tiempo de verde para el coche tiene que ser verde del coche. Pero no vale que estemos, que pasa en todos los giros a la derecha o en muchos giros a la derecha de Burgos, que esto se ha rectificado últimamente, en los que tenemos coincidente los últimos segundos de verde peatonal con el ámbar vehicular. Y esto sí que genera problemas. Sobre todo me he dado cuenta yo en las salidas de las rotondas, como que se pretende agilizar la salida de la rotonda, entonces, bueno, pues si no hay peatones, pase usted. Claro, y volvemos a lo mismo. Se calculan los semáforos para la fluidez vehicular, pero esta fluidez vehicular ha generado más de un susto y algún atropello, porque creo recordar que en carretera Poza con Esteban Sáenz de Alvarado, en un giro fue un atropello en ese momento de incertidumbre de pasas tú, paso yo. Entonces, para evitar esas incertidumbres y sobre todo a determinadas franjas horarias, el verde peatonal tiene que ser verde peatonal y en el giro rojo vehicular, ¿no? Aquí en la Avenida Cantabria se ha hecho en varios puntos y cuando giramos, por ejemplo, a Eloy García de Quevedo, donde las barracas... Sí. Perdón por la voz. Eso es por meter ahí el... Pues donde estaban las barracas, a la Politécnica, vamos... Ahí se pone en rojo y no pasa nada, se acumulan 2 o 3 vehículos en ese momento de los que iban en recto a girar a la derecha, pero el verde es exclusivo peatonal y no pasa nada. Hombre, siempre es deseable 2 vehículos acumulados y una vida, que al revés, ¿no? Está claro. Esto el coche lo recupera. Desde Andando Burgos habéis trabajado con ellos, es decir, habéis pedido... En puntos concretos no, pero ya sabes que nuestra dinámica ha sido constantemente de reivindicación de estas situaciones y con alguna acción como la que he citado antes hemos puesto en evidencia que hay unas problemáticas concretas en las semaforizaciones, ¿no? Repito, desde los tiempos que son escasos hasta la incertidumbre que se genera con la doble información verde-rojo. Bueno, hay otro tema que también está muy en boca de todos porque no sabemos cómo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, cómo nos va a afectar, las famosas zonas de bajas emisiones, que al final pues los conductores las vemos como, bueno, pues nos van quitando, ya voy viendo a ver dónde tengo que aparcar el coche cuando venga a trabajar, porque el coche tiene no sé qué años, etcétera, que lo mismo que los conductores lo vemos como un jaleo más, pues supongo que desde los colectivos, en este caso de la movilidad, en defensa del peatón, pues diréis, bueno, pues vamos a ir ganando todos, ¿no? Sí, bueno, y hay varias estrategias para que vayamos ganando todos, ¿no? Y sobre todo vaya ganando la movilidad sostenible. Y la zona de bajas emisiones es una herramienta, un instrumento que viene obligado para ciudades de 50.000 habitantes y también para las de mayor de 20.000 habitantes. Tienen que tener establecido una zona de bajas emisiones antes de 2023, o sea, mañana. Sí. Y esto es un complemento, o debe ser un complemento a todo lo que se viene trabajando, a los planes contra el ruido, a los planes de movilidad urbana sostenible, hablo en general en todas las ciudades, ¿no? Y en concreto en Burgos. Las zonas de bajas emisiones tienen que estar vinculadas a un proyecto, y este proyecto es el que tiene que definir dónde hacerla y cómo hacerla, ¿vale? Con qué objetivos. En principio, las zonas de bajas emisiones lo que pretenden es reducir las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Y mejorar la calidad del aire, a partir de las pautas de la Ley de Cambio Climático, bueno, y exigencias europeas, ¿no? Y acomodarse, además, a todos los parámetros que ha impuesto la Organización Mundial de la Salud en cuanto a determinados niveles que no hay que superar o a partir de los cuales hay que activar alertas, ¿no? Entonces, se piensa que estableciendo algunas delimitaciones físicas en determinadas zonas de la ciudad, permitiendo acceder solo a determinados vehículos, vamos a controlar esas emisiones.
Pero bueno, hay unas directrices que marca el MITECO, el Ministerio, como referencia para todos los ayuntamientos para establecer esas zonas de bajas emisiones. Bueno, ¿qué tenemos en Burgos? En Burgos lo que hay que hacer es un diagnóstico de lo que tenemos, a partir del cual establecer cuál va a ser nuestra zona de bajas emisiones. Y esto creemos que es lo que falla. Por un lado, como sí que estamos obligados a que en 2023 tengamos la zona de bajas emisiones y, por otro lado, nos van a soltar dinero europeo, ahora de momento hemos dicho que vamos a destinar X dinero a completarlo con tecnología. Porque lo que sí que dice la zona de bajas emisiones es que usted tiene que restringir el paso a determinados vehículos y una forma de hacerlo es controlando vía tecnología, ¿no? Sí. A ver qué pasa, qué no pasa y tal. Bueno, pues primero hemos comprado la tecnología, vamos a soltar la pasta, pero no está clara cuál es la zona de bajas emisiones. Y esa claridad la tiene que establecer un proyecto, bajo una planificación, bajo unas directrices. Ahora, a partir de ahí, lo que hemos podido ver, porque todo es un esbozo de lo que puede ser, es que cogemos la zona centro de la ciudad y ampliamos esa zona centro de la ciudad hacia Reyes Católicos, estableciendo como límite la Avenida Cantabria y no sé si parte de la Avenida La Paz, o no recuerdo ahora, no lo tengo en la estructura mental. Pero es un poco trampa, ¿no? Coger el centro, que ya de por sí entendemos que es una zona de bajas emisiones, y aún así, aunque no sea trampa, creemos que está coja la justificación, ¿no? Las zonas de bajas emisiones, el manual te dice que puedes establecerla de varias maneras, o bien delimitando una zona o estableciendo anillos progresivos, ¿no? Como en las grandes ciudades. A partir en la almendra central no pueden pasar prácticamente vehículos, y a medida que te vas alejando, pues sí, se establecen excepciones en plan anillo. Y luego también te permite hacerlo en determinados puntos de la ciudad que no necesariamente sean céntricos. Es que según estabas hablando, digo, pero bueno, el centro, bueno, nuestro centro cada vez es más peatonal, con lo cual, como bien dices, cada vez tiene menos emisiones por naturaleza propia. Pero tenemos una ciudad, por ejemplo, esa parte de anular no nos valdría en Burgos por la estructura de la ciudad y porque tenemos dos núcleos. Si entendemos que en una parte central, que no en el centro, en una parte central de la ciudad hay más movimiento, también hay otra, como puede ser toda la zona de Gamonal, que también mueve mucho vehículo, ¿no? Al final tendríamos como dos zonas significativas. Por eso es necesario establecer, elaborar el proyecto en base a una justificación clara de por qué tiene que ser aquí donde establezca la reducción de emisiones y no es aquí. En cualquier caso, bueno, por un lado, bienvenidas a las zonas bajas de emisiones porque nos vemos obligados. Hemos alcanzado unas cuotas de contaminación que hay que ir reduciendo. El problema de las zonas de bajas emisiones es que nos veamos, o sea, que de alguna manera usted, porque tenga capacidad económica por poder comprarse un determinado vehículo, pueda pasar, y yo que no la tenga no pueda pasar. Y luego valorar muy bien cuál es la actividad comercial dentro de la zona de bajas emisiones, qué vehículos van a poder pasar y si para 2023 estamos preparados. Lo que pasa que los tiempos políticos y de estrategia son así, ¿no? Eso si no nos vemos abocados a una crisis más fuerte, ¿no? Es que me llama mucho la atención eso. Se marcan unos horizontes que luego no se pueden cumplir nunca porque nadie ha movido un dedo para ello, cuando a veces tendríamos que trabajar en lo que intentamos hacer en estas conversaciones, que es cambiar primero nuestra forma de ver las cosas y de actuar y luego ya... Lo que sí que dice las directrices de la zona de bajas emisiones es que tiene que guardar concordancia plena con los instrumentos con los que vienes ya trabajando, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que tampoco lo tenemos, o los planteamientos de la programación contra el ruido, ¿no? Entonces, claro, los objetivos son loables de las zonas de bajas emisiones, reducción de emisiones y reducción de ruidos. Pero vamos a quitar un volumen que es contaminante de tráfico por un volumen que sí que puede pasar porque tiene unas características tecnológicas. O de lo que se trata es de hacer un cambio modal real, que eso te lo tiene que dar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Es decir, si tú quieres potenciar la movilidad a pie, bicicleta y transporte público, eso es extrapolable a toda la ciudad y eso es lo que vienen trabajando los planes de movilidad urbana sostenible. Evalúa cuál es tu situación de contaminantes en toda la ciudad en este escenario actual
y estableciendo o no la zona de bajas emisiones, pero trabajando en la línea de reparto de cambio modal, de cómo nos movemos, a ver si hemos conseguido algo. O tener claro el plan de movilidad a la par que nos vemos abocados a tener en la zona de bajas emisiones, pero tener valores, tener resultados. Ahora, lo que no puede ser, es orientar todos los recursos económicos a tecnología. Que al final, la percepción que tenemos muchos de lo que va a ser esa zona de bajas emisiones es una frontera con unos puntos digitales donde salte una lucecita o llamen a la policía o algo cada vez que pasemos, los que podamos o los que no podamos, y sobre todo lo que has dicho tú, ¿no? Quien tenga de esto se podrá permitir entrar y salir de donde le dé la gana, los que no nos llegue, pues tendremos que ir con el coche de hace 40 años. Es polémico este asunto, claro. Pero parece razonable que eso es una de las consecuencias. Claro, al final, yo entiendo, ¿no?, que lo que se busca es una purga también del parque automovilístico, de alguna manera que los coches más antiguos y más contaminantes vayan cambiando, como si ahora no se cambiase por voluntad, por vagancia. Yo creo que si a cada uno nos dijeran, ¿te apetece cambiar de coche?, estaríamos cambiando de coche cada medio año, porque siempre hay una cosa nueva o un no sé qué nuevo. Bueno, pero está muy subvencionada la compra del eléctrico, por ejemplo. Hay una gran dotación económica desde Europa para la compra de eléctrico, bueno, aunque ya sabemos cómo funcionan las subvenciones, que a veces ni se reciben, ¿no?, o cuesta mucho, ¿no?, pero todos los fondos económicos y la financiación va en esa línea. Con lo cual, la accesibilidad o el acceso al vehículo eléctrico puede ser más universal del que creemos y, por tanto, no estaríamos resolviendo volumen de tráfico. Estaríamos resolviendo las emisiones, eso está claro. Sí, bueno, directas, claro. pero no estamos cambiando el espacio físico, porque tendríamos que, o entenderíamos que necesitamos el mismo espacio físico para los mismos coches. Claro. O puede reducir un 5% o mayor, o 10%, no sé. Porque hay que poner enchufes. Efectivamente, las consecuencias pueden ser más desastrosas, ¿no? En cualquier caso, desde Andando Burgos ponéis sobre la mesa primero el plan de movilidad. Si usamos un plan de movilidad ya estamos reduciendo emisiones sin necesidad de nada, ¿no? Por supuesto. Y si hay que hacer la zona de bajas emisiones, que a corto plazo esté un proyecto, ojo, que habla de, según las directrices, tiene que haber una alta participación y una gobernanza entre las diferentes administraciones y los diferentes interesados. Esto es lo que dicen las directrices, desde el Ministerio. Y nosotros en el Consejo Sectorial de Movilidad se nos esbozó a todos los que pertenecemos al Consejo, pues lo mismo que ha salido en prensa, la zona en la que se pretende actuar, o que sea la zona de bajas emisiones, pero no hay proyecto. Y el proyecto sí que es obligatorio para establecer tanto los objetivos como la fase de trabajo. Y por cierto, una potencialidad en la zona de bajas emisiones, que también comprende el manual del MITECO, es los centros escolares. Los centros escolares, por cierto, la zona de bajas emisiones tienen que ser de carácter permanente. Entonces, la potencialidad que tienen los centros escolares para ser zona de bajas emisiones es bestial, ¿no? Además, vienen muchas políticas orientadas a pacificar los entornos escolares. Es decir, que no hablamos específicamente de una zona concreta, sino que todos los entornos escolares, estén donde estén, debieran mitigarlo. Todas las zonas escolares tienen, efectivamente, y además todos sabemos que, aunque sea mínimo, hay un porcentaje elevado en el volumen total de movilidad vehicular privado, de coche, importantísimo en las horas de entrada y salida, con lo cual si tú disuades de un uso masivo en esas horas de coche, ya estás reduciendo emisiones, y entonces esto se puede vigilar. Creo que Ecologistas en Acción ha hecho una campaña, creo que no meto la pata al citarlo, para medir los contaminantes en los entornos escolares. No sé si han arrojado aún los resultados, pero vamos, Ecologistas y en esta ciudad y en otras tantas. Burgos con Bici está haciendo una campaña a través de la coordinadora con Bici de medir también las emisiones. Entonces, esos valores casi son más fiables que los que tenemos de partida para establecer la zona de bajas emisiones que se ha establecido, ¿no? Y sobre todo con campañas de esas te da una idea, porque no lo vemos, no sabemos cómo están esas emisiones afectándonos en el día a día, ¿no? En principio está sano y ya está, pero... Tú para establecer medidas, o sea, para tomar acciones y consecuencias medidas,
tienes que saber por qué las tomas, ¿no? O sea, no vale decir, esta zona más este trocito va a ser nuestra zona de bajas emisiones. Y luego resulta que si empezamos a medir el resultado a medio año de implantación o a un año de implantación, resulta que no hemos reducido tanto como creíamos. O sí, pero hay que justificarlo. Pero sobre todo también te decía por eso, desde el punto de vista a veces del peatón, porque el estudio que hablas de Burgos con bici, por ejemplo, ellos hablaban de la diferencia entre caminar con su bicicleta en calzada, en el carril bici, en una acera, en función de la lejanía, ¿no? Es decir, también vamos a tener resultados de cómo nos está afectando ese tráfico que parece invisible, todo eso que los coches lanzamos, parece inocuo. Bueno, pues tampoco es para tanto, pero Invisible, cuando pero empieza... se huele, ¿eh? Bueno, sí, sí huele, pero quiero decir que al final uno llega a su casa y no es consciente, porque esto es una cosa de día a día, de lo que está inhalando y de efectivamente ponerle valor. ¿Qué es exactamente lo que estamos inhalando, no? Y parece que la OMS ha dicho que lo que estamos inhalando está por encima de los parámetros, ya no de los que había, sino de los... O sea, ha tenido que bajar los parámetros para llamar la atención todavía más, ¿no? Inhalamos mucho más de lo que creemos. Y luego está por ver si más cerca de la acera evidentemente parece más lógico que no chupamos tantos contaminantes. Pero yo como viandante en la acera te puedo asegurar que los notamos y cuando arrancan los coches que salen de parado al lado de la acera huele mucho y en invierno se percibe mucho más, ¿no? Y cuando tú vas por la mañana llevando a tu hijo andando al colegio, huele mucho los contaminantes y más en los arranques iniciales, claro, y tal. Y entonces estás en la acera, con lo cual quiero decir que estés en el punto que estés de la calle, las emisiones nos gusta, ¿no?, de escucharlo, se notan en toda la ciudad y en el cómputo global eso tiene un perjuicio global sobre la salud. Por eso es muy importante que los entornos escolares estén pacificados. Estamos hablando además patios de colegios, los niños jugando y todo eso pues está moviéndose. Ahí podríamos estar hablando de movilidad hasta el día del juicio final, evidentemente, y como todo lo que queda por mejorar más, pero como el tiempo es el que es, quería ir a algún otro asunto. Sé que tenías por ahí o querías mencionar algo de la rotonda que se plantea a futuro en el Boulevard, en la zona de Juan Ramón Jiménez, que en algún momento también habéis levantado la mano. Bueno, es notorio que nosotros hemos estado en contra siempre de las glorietas o de intervenir en gran medida en el bulevar, ¿no? Y en este caso está vinculado al acceso a un polígono industrial o a una zona industrial y a un equipamiento que hay de terciario, hay de comercial. Entonces, las glorietas lo que supone es ampliar la superficie destinada a calzada y por tanto desplaza a los itinerarios peatonales. Entonces, desde ese punto de vista somos contrarios, lógicamente, ¿no? Si forzamos a los viandantes a hacer recorridos mayores, pues estamos trabajando en la línea contraria de lo que pretendemos, ¿no? Lo pretendemos nosotros y de lo que pretenden las políticas de movilidad urbana sostenible. De Burgos, que antes hablabas de que hay que tenerlo asociado, pero además de tenerlo, que lo tenemos todavía sin aprobar, luego habrá que cumplirlo, o seguirlo, o tenerlo en cuenta, o leerlo algún día. Luego es resolutivo de tráfico. O sea, que decir, no es pensando... Si tenemos en mente siempre resolver los tráficos, estamos haciendo políticas de hace 60 años. Y ahora se hacen más o menos glorietas, se hacen más o menos carriles, pero siempre pensando en el coche, ¿no? Perdón. Entonces, ese es el problema. Hay que cambiar el chip, y al cambiar el chip de lo que tú quieres, que es fomentar los medios activos y el transporte público, el diseño de tu ciudad y de tu entorno cambia, ¿no? Porque está estableciendo otros criterios de diseño. Entonces, vamos, en vez de a secciones más amables de las calles, con este tipo de intervenciones vamos a secciones que todavía son pues que generan mayor tensión, vehículo viandante, incluso con la bicicleta, y en detrimento también de los recorridos de transporte público. Entonces, somos críticos con esa intervención. También, desde el Consejo de Movilidad, ponéis sobre la mesa estas cuestiones, quiero decir, al final, no sé si estáis cumpliendo periodicidades de reuniones o no, pero... Pues mira, lo echamos en falta ya últimamente, porque creo que la última fue antes de Navidad,
o después hemos tenido dos desde su creación en octubre. Sí que había voluntad política de que fuese con cierta frecuencia, pero es menester que haya una convocatoria pronto, porque, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones sí que se tiene que explicar y se tiene que abordar. Me parecería sensato que a corto plazo hubiera una nueva sesión. ¿Qué planteamos? Pues bueno, hubo una sesión, para que te hagas una idea, en la que sí que se nos invitó a todos los participantes a hacer el orden del día, pero hemos tenido otras dos sesiones en las que el orden del día venía establecido. No sé si venía establecido por demanda de cosas que quedaron por hablar por parte de otras organizaciones, pero ya veníamos con un orden del día diferenciado. Además, otra fue online, una de ellas es diferente. Es que cuestiones como esta es de política transversal. Al final todas las áreas tienen que tenerlo en cuenta. No vale solo con que hay un problema y vamos a tejarle, en este caso, solo desde este ámbito. Que por cierto, esa glorieta me parece que va vinculada a un nuevo tramo de carril bici, o de mal llamado carril bici, que yo quiero el proyecto, todavía no lo tengo, no me lo han dado. Vinculado a esa intervención, se actúa también en el entorno adyacente y se mete un nuevo tramo de vía ciclista que mucho me temo que va disfrazado, pero a la acera, ¿no? Disfrazado digo porque va a ir con una separación de ajardinada o como lo llames, pero sin detrimento del espacio vehicular de calzada, ¿no? Y ese es un tema que quería abordar también. Porque ¿no? para la modificación presupuestaria esta que hemos aprobado en el Ayuntamiento de Burgos se plantean muchos carriles bici para este año, una locura, no sé, 1 millón o más de 1 millón de euros en carril bici, que yo ya, desde que os escucho a todos, digo, carril bici, ya pongo la pregunta, ¿no? Porque no sé si es carril bici, acera bici, vía ciclable, porque llamar carril bici a todo ya nos hemos dado cuenta que no es cierto. La infraestructura física de la bici, con término general, lo que hay que hablar es de vía ciclista, ¿vale? Y dentro de las vías ciclistas hay diferentes tipologías. Y una tipología excepcional que se contempla en todos los manuales técnicos, pero excepcional sabemos lo que significa, es la acera bici. Pero en Burgos hay un alto porcentaje, más cercano, yo creo que rondaba el 30% de todo lo que tenemos, si no es más, pero en principio es cercano al 30% de todo lo que tenemos es acera bici. Hemos detraído espacio peatonal para fomentar la bicicleta en esta ciudad. Y además lo hemos hecho mal, porque lo hemos hecho muy discontinuo en el tiempo. Con lo cual, entonces, de lo que nos quejamos es de que no hay una planificación de lo que tiene que ser la movilidad ciclista. Si tú tienes una planificación, pero no una planificación física, sino de lo que tú quieres que represente en movilidad la bicicleta en tu ciudad, y a partir de ahí es tomársela en serio. Si queremos, vamos a suponer que de todos los movimientos que tenemos en la ciudad, del 100%, el 54% es peatonal y el 2% es ciclista, ¿no? Respecto al total, ¿no? El resto es transporte público y coche, ¿vale? Pues si nosotros queremos que haya un 8% de bicicleta, que sería un incremento muy importante, nos tenemos que tomar en serio la planificación de la bicicleta. Y la planificación es su infraestructura física, su soporte físico por donde va a discurrir, y política de aparcamiento, y política de aparcamiento también en edificación. Bueno, pues todo eso tiene que estar bien claro y bien definido. ¿Quién lo define? Pues en este caso, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que no tenemos contempla un plan que hizo Burgos con bici, que tiene un plan, cosa que no tiene el ayuntamiento. Claro. Bueno, vamos a ver, urbanísticamente sí que puede tener un plan el ayuntamiento de disponer vías ciclistas bajo normativa cercanas a las edificaciones que se construyan, pero no bajo una lógica de planificación de infraestructura para el interés de la infraestructura ciclista, ¿eh? Tanto es así que cada vez que hay un desarrollo nuevo urbanístico, pues sí que aparece por allí una acera bici o una pista bici, pero integrada en el espacio peatonal más que en la calzada. Eso sí, los viales tienen que tener 2 carriles por sentido. Bueno, pues todo esto hay que rectificarlo.
Falta planificación. Y si he dicho que un 30% prácticamente de la infraestructura existente es acera bici, mal vamos si orientamos los nuevos tramos a adaptarnos a lo existente. Efectivamente, lo existente contribuye porque existe y contribuye a que haya ciclistas que lo quieran utilizar, pero la política tiene que ser otra. Y si tenemos que empezar a hablar de rectificar tramos existentes a calzada, pues en algunos casos habrá que hacerlo. Si queremos reducir el volumen de tráfico de coches en favor de los otros modos, no podemos estar poniendo en tensión constante movilidad peatonal y movilidad ciclista. Porque si hacemos, antes hablábamos del caso del puente Besón, que es un caso en el que tras la obra de reacondicionamiento del canal. Sí, voy a pedir a mis compañeros, porque lo hablaba con Félix antes del programa, sí. Pero tenemos unas imágenes que subía Socibur precisamente hace un par de días y que nos gustaría que fueran poniendo así, mientras tú nos las comentas, podemos verlo. Efectivamente. Entonces, bueno, lo que hace este proyecto, nosotros pensábamos que evidentemente el proyecto lo único que contemplaba es la reconstrucción de ese canal que estaba deteriorado, y en superficie se esperaba no se esperaba, lo lógico es que se hubiera aprovechado para modificar todos los recorridos y tal. Pero es que, según esa imagen que vamos a ver ahora, sí que se ha rectificado levemente la trayectoria ciclista, pero en detrimento de la movilidad peatonal. Estamos locos. O sea, hemos hecho un pan con tortas. Hacemos algo nuevo, vamos a ver si intentamos, dentro de lo malo, mejorar las dos modos de desplazamiento. Los dos modos que queremos potenciar, y resulta que ponemos más en una zona de mucha confluencia peatonal y de estrangulamiento del espacio disponible, encajonamos mucho más al peatón, con lo cual el peatón va a terminar utilizando la infraestructura ciclista existente y, en consecuencia, tensión entre ambos modos. Habrá discusiones y habrá de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento, incluso según la fotografía que ahí podemos ver. Son de las que ha subido Socibur a Twitter, ¿eh? Son imágenes de Socibur donde vemos lo que queda de acera, que es ese cachito. Ya viene muy comprometida. La parada de autobús se podía haber aprovechado para repensar su ubicación y desplazar la vía ciclista como mínimo a donde estaba. Porque ahora lo que se ha hecho es estrechar la parte peatonal, arrinconándolos al viandante, a la imposta, al murete de... Aquí se ve muy bien, van a ir entre el muro del puente casi. Eso es, del puente no, de antes, justo antes, sí, pero del margen del río, efectivamente. Y se podría haber reconfigurado todo aquello de otra manera, ¿no? Es una cuestión a veces de tomárselo en serio. Simplemente de tener, porque todo esto ha surgido, y el clip que te ha hecho a ti recordar los carriles bici ha sido la falta de coordinación entre las áreas. Cada uno va a su bola. No hay, tenemos un plan de movilidad que se supone que es transversal a todo el ayuntamiento. Bueno, lo tenemos, que hay que aprobarlo todavía de manera definitiva, pero ahí hay una idea ya de lo que se quiere hacer y en principio no debiera cambiar mucho. Una vez que se apruebe no debiera cambiar mucho, con alguna alegación. Entonces, trabajemos en ello, pero no puede ser que fomento vaya por un lado, urbanismo por otro, cultura por otro. Vamos a ver, aquí hay las obras, cuando vemos obras, puede ser que las haya sacado, licitado, que es la palabra técnica, la sección de obras o la sección de fomento. O ahora también va a sacar obras movilidad. Porque sí que parece sensato, y es una de las cosas que habíamos reclamado, es que planificación fundamentalmente vaya desde movilidad. Luego el proyecto, si tiene que ir a urbanismo, que vaya a urbanismo, pero bajo las directrices del área de movilidad. Entonces, vemos una obra como esa que acabamos de ver, de Puente Besón, y creo que es del área de obras y de infraestructuras del ayuntamiento, sacada a concurso y se la lleva una empresa, bueno. Pero los criterios de vía ciclista no son bajo los parámetros de movilidad que tú quieres
promover, ¿no? Son de, bueno, reacomodar aquello bajo algunas críticas, tal. Sabes que nosotros hemos hecho crítica oficial a ese durante las obras. Yo creo que las 3 o 4 últimas veces que has venido aquí hemos hablado de ese punto. Efectivamente. O sea, y además ahora, para más INRI, hacemos una solución final que compromete mucho más ese espacio. O sea, no hemos entendido nada de la crítica de Andando Burgos. Primero, hay que trabajar en arreglar lo que está mal. Hay que tenerlo en la cabeza. No se puede siempre, en todo momento, los presupuestos son los que son y hay cosas que están mal, como bien dices, y hay que ir pensando en ellas. Lo nuevo lo tenemos que hacer ya bien. Y cuando nos metemos a abrir algo, pues si nos ponemos por lo menos para que aprovechar para acondicionar a mejor, no irnos a peor. Félix, no puedo seguir abusando de ti porque al final te va a tener que meter en nómina y se nos va. Se nos va un pico. Te agradezco este ratito. Estamos acostumbrados a ganar mucho dinero. Es que no da. Con el activismo. Ya no hay más movilidad. No, en serio. Muchísimas gracias. Te agradezco que vengas, disfruta si tienes unos días o lo que toque ahora en Semana Santa y nos vemos al mes que viene con más cositas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.